Bueno, buenos días, iglesia. Para mí es verdad es un gusto y es un placer estar acá, de verdad. En ese tiempo en Argentina yo lo extrañé mucho, de verdad. Y yo oré casi cada día por la iglesia, por ustedes, porque el Señor trabajó mi corazón y realmente me dio un amor por esta iglesia. Y sí, se lo extraño mucho. Bueno, para los que no me conocen, soy David, soy el hijo del pastor Waldo. Y estuve en estos últimos meses, últimos 4 o 5 meses, en Argentina, en un instituto que se llama Instituto Misión. Y ahí, bueno, aprendí mucho, es una escuela de formación ministerial, de entrenamiento, y ahí estuve yo los últimos 5 meses. Em, y este tiempo en misión ha sido de verdad que muy transformador. O sea, si yo pensaba que conocía al Señor antes, ahora como que después de esta escuela como que no conozco nada. Es como realmente reconocer que uno es tan chico al lado de Dios. Eso me pasó. Como cuando uno ve el oro que hay en Dios, uno se da cuenta el barro que uno es. Y eso me pasó. Descubrí que Dios es una fuente inagotable. Dios es una fuente inagotable. Y no conocemos nada realmente. No conocemos nada de Dios. Y cada día es una nueva oportunidad para conocer una pequeña parte de Dios. Entonces esa es mi oración para hoy, que hoy podamos conocer un poco más de Jesús, que hoy nuestros ojos se abran para ver un poco más de quién es Jesús, para que podamos conocer un poco más de esa fuente inagotable. Amén. Hay un proverbio que también me marcó, si le pueden poner rapidito, es Proverbios 27:7. También descubrí que Dios es un Dios que ama un corazón quebrantado. Dios ama un corazón quebrantado que se quebranta delante de Él, que se quebranta delante de Él. Dios no se resiste a una vasija quebrada. Dios no se resiste a una vasija quebrada. Y esa era mi oración y sigue siendo mi oración cada día, que yo pueda experimentar quebranto, que yo pueda hacer como lo escribe Jesús en Isaías 53, que Él era experimentado en quebranto. Que yo pueda ser un experimentado en quebranto cada vez, cada gota de su presencia, yo poder quebrantarme y llorar junto a Él. Yo oro ahora mucho por lágrimas. Aprendí a llorar yo en este año. Aprendí a llorar, a poder sanar mi alma realmente, a poder con lágrimas poder sanar mi alma. Esa es la oración más fuerte, la oración con lágrimas. Y eso aprendí yo. Bueno, no sé si pudieron ponerlo. Proverbios 27:7. Dice, el hombre saciado aborrece la miel, pero para el hombre hambriento todo lo amargo es dulce. Y eso es lo que Dios busca, un hombre, una mujer hambrienta por la presencia y que no importa si es algo amargo, le vas a ver como dulce. Que no importa el lugar donde estés, si es muy seco el terreno espiritualmente, que cuando tú tienes hambre, lo que sea es dulce para ti. Entonces tener esa mentalidad, esa postura de tener hambre cada vez que voy un domingo, no importa quién predique, no importa quién está en la alabanza, uy, yo tengo un hambre y hoy yo quiero conocer a Dios. No importa quién está al frente, no importa quién habla, hoy yo voy a conocer a Dios. Y no importa si es amargo o dulce el mensaje, yo lo voy a conocer, yo lo voy a conocer. Y en este tiempo de oración que yo tuve, yo oraba mucho por la iglesia, el Señor también me dio muchas palabras para esta iglesia. Y una de estas palabras que más me marcó es que esta es una casa de naciones para las naciones. Y al principio yo no entendía esta palabra, yo no la entendía, dije, ¿cómo es que esta iglesia Camino Nuevo es una casa de naciones? Pero después sí lo entendí y lo veía, yo los veo ahora acá, hay muchos extranjeros, ¿no? Yo lo amo mucho, quiero decirle eso, que de verdad son muy bienvenidos. Cada persona que ha viajado de otra tierra a este lugar, hay que ser muy valientes para hacer eso. O sea, ellos de verdad han pasado procesos muy difíciles y han sido quebrantados, han sido quebrantados. Y yo creo que Dios tiene algo muy especial con todos los que han venido de afuera de esta iglesia y tienen un propósito muy grande acá. Es una casa de naciones. No hay un salmo que me lo mostró mi hermano la otra vez que decía que las naciones no son territorios, las naciones son personas. Las naciones son personas y cada persona representa una nación. Cada persona representa una nación.
Entonces, si tú eres de otra nación, tú ya estás representando a tu nación, porque tú eres una nación, tú eres la nación. Yo sentía esto, que Camino Nuevo es una casa de refugio para las naciones, que se va a levantar en intercesión a las naciones, que va a venir un movimiento de oración mucho mayor que antes. También pensaba, incluso mis papás, ¿no? Unos de Holanda, otros de Chile. Es una casa de naciones para orar para las naciones, para enviar a las naciones. Yo sentía que esta era una casa apostólica. ¿Qué es algo apostólico? ¿Qué es lo apostólico? Es el envío, es el envío. Esta es una casa de envío a las naciones. Y ya está pasando, ¿no? Ya tenemos misioneros en otros lados y está pasando. Esta es una casa de envío. Esta es una casa de naciones para las naciones. Ahora sí vamos a entrar a la predica un poco más. Y hoy yo voy a hablarles de los dos clamores del Espíritu que están en la Biblia. La Biblia entera nos habla de dos clamores del Espíritu. Y el primer clamor es el clamor Abba Padre. El clamor Abba Padre. Eso yo también lo aprendí estando en Argentina. Yo pensé que conocía a mi padre, pero no lo conocía, realmente no lo conocía. Y estando allá, y el Señor me quebró muy fuerte. Puso una herida a mí. Si yo puedo escribir mi tiempo allá en Argentina, Él puso una herida a mí para anhelarlo, para anhelarlo. Él me dio una herida para buscarlo, para que mi dolor buscarlo. Él me puso un dolor profundo para yo anhelarlo con todo lo que soy, para que yo no me desvíe a otro lado, para que yo me quede dependiente de Él. Él me hizo eso, Él me hirió. Y esa es mi oración también para hoy, que el Señor lo hiera, que el Señor lo hiera para depender de Él, para amarlo más. Pero hoy vengo a hablarles de la paternidad de Dios. Una frase que me marcó es que uno nunca se gradúa de la paternidad de Dios. Uno nunca se gradúa. Cada día hay que renovar eso. Cada día uno tiene que volver a ser hijo. Uno tiene que volver a mirar a su Padre. Volver a mirarlo, volver a mirarlo. Es muy loco porque el enemigo cuando ataca, siempre ataca en el mismo lugar y es la identidad de hijo. Siempre ataca en el mismo lugar, es la identidad de hijo. Y te quiere hacer sentir huérfano. Te quiere hacer sentir que no tienes un padre. Yo te vengo a decir que hay un Padre allá arriba y que Él te dice las mismas palabras que le dijo Jesús en su bautismo, que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús, antes de hacer cualquier milagro, antes de hacer cualquier señal, antes de empezar su ministerio, en su bautismo Jesús le dijo, este es mi Hijo, este es mi Hijo. Antes de su ministerio, el Padre, Dios le hizo saber, este es mi Hijo, este es mi Hijo. Es el mayor galardón del Padre, es la mayor recompensa del Padre, es su Hijo. Todos los padres acá saben que el Hijo es la parte más especial de uno. Uno daría la vida por su Hijo, es eso. Dios, cuando ve a Jesús, ve a un Hijo, ve al Hijo. Y le dice a todo el mundo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de esto, después del bautismo, en que el Padre le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿qué es lo que hace el enemigo? Lo tienta. Y me gustaría que vayan a poner Lucas 4:3, que habla de la tentación de Satanás a Jesús, porque Jesús fue tentado justo después de su bautismo. Entonces aquí estamos en la historia, Jesús acaba de ser afirmado por el Padre, y el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después el diablo le dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo, di esta piedra que se convierta en pan. Si tú eres hijo, entonces lo primero que ataca es la identidad de hijo. Si tú eres hijo, di esto. Y eso es lo que el enemigo intenta hacernos. Es movernos de nuestro lugar de hijo y empezar a hacer cosas. Si eres hijo, haz esto. Si eres hijo, dile a estas piedras que se conviertan. Y también se puede poner Lucas 4:9, que es la próxima tentación. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Si eres hijo, haz. Si eres hijo, haz. La identidad de hijo es atacada de esa manera. El diablo te hace creer que tú puedes ser hijo por algo que tú haces. Pero eso es una mentira. No hay nada que tú puedes hacer para convertirte en hijo.
Tú primero eres hijo y después empiezas a hacer. Si eres hijo, haz. Jesús fue tentado en la identidad de hijo, pero siempre respondió con las Escrituras. Y el Señor ha puesto un celo en mí para conocer las Escrituras, para tener una mente bíblica, para que cada vez que el enemigo venga con una mentira, antes que la mentira ya tengamos un versículo que nos sale a la mente. Tener una mente bíblica que podamos responder con palabras de Dios. Tenemos que llenarnos de la Biblia, tenemos que llenarnos de la Escritura para saber cómo responder. Jesús conocía muy bien la Biblia. Y por más que no era malo convertir el pan en piedra, Jesús conocía la palabra. Jesús conocía la palabra y Él respondía con la palabra. Tenemos que empezar a leer la Biblia más que antes. Saben, vienen tiempos más difíciles y necesitamos prepararnos más fuertes que antes. Necesitamos tener una mente bíblica. Necesitamos tener una mente bíblica. Uno cae en la tentación porque uno cree la mentira de Satanás. Uno cree la mentira de Satanás que dice que dejamos de ser hijos. Que porque nos equivocamos, porque caímos, ya no somos hijos. Pero escuchen esto, si nada que tú haces te puede hacer hijo, nada malo que tú hagas puede dejarte de hacer hijo. Si tu hijo, piensa en tu hijo ahora, los que son papás, se va de la casa en rebeldía, él no deja de ser tu hijo. Y tú lo sigues amando con el mismo amor. Quizás no es el mismo agrado que lo tengas tú al lado, pero él sigue siendo tu hijo. No hay nada malo que tú hagas que te haga dejar de ser hijo, ni nada bueno que tú hagas que te haga ser hijo. Si pueden poner Romanos 8, del 14 al 17. Saben, hay ciclos de pecado en los que muchas veces caemos o hemos caído, y son por este espíritu de orfandad. Son espíritu de orfandad. Cuando nos sentimos huérfanos, empezamos a caer en pecado. Empezamos a caer en pecado y nos quedamos ahí, nos quedamos en la culpa. Nos quedamos golpeándonos a nosotros mismos. Pero cuando reconocemos que somos hijos, nos volvemos a levantar. Y aquí quiero leerles lo que dice en Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo, tienes que ser hijo primero. Si pueden poner el siguiente. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Aquí está lo que le hablaba de los ciclos. No somos esclavos. Un esclavo vuelve a caer y está encadenado. Está encadenado. Pero los hijos son libres de esa cadena, son libres del temor. Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya no tenemos temor en nosotros. Alguien que es hijo opera en amor. Alguien que es esclavo opera en temor. Todo lo que hace lo hace desde un lugar de temor. Y ahí yo me daba cuenta que muchas de las cosas que yo hacía, incluso buenas, predicar, hablarle a alguna persona en la calle, yo lo hacía por temor, más que por amor. Yo no predicaba por amor a las personas perdidas muchas veces, y yo lo hacía por un temor a lo que la gente pensara. Yo me dejaba llevar mucho por lo que la gente decía de mí, por lo que la gente pensaba, y lo hacía desde un lugar de esclavo, encadenado. Pero cuando tú te das cuenta que hay nada que tú hagas que te haga ser hijo, tú lo haces por amor a Dios y por amor a los otros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que da testimonio de que nosotros somos hijos. Ese espíritu de adopción que va a caer hoy sobre ustedes, sobre nosotros, sobre todos, es el Espíritu Santo el que nos va a testificar y el que nos hace clamar Abba Padre. ¿Sabes? La palabra Abba Padre para los hebreos es la forma más íntima que tú puedes llamar a tu padre. O sea, no solo padre, es decirle papito. Eso es lo que tú le estás diciendo. Abba Padre es papito. O sea, el Espíritu Santo te hace clamar al Dios del cielo, al que creó los cielos y la tierra, papito. Papito. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y para mí fue muy difícil y todavía es muy difícil decirle papito a un Dios que es tan grande, creador de todo el universo, pero que es mi padre, que es mi papito. Y Él se quiere acercar a mí. Él está muy cercano a mí y Él me lo hace notar.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Un hijo forma y tiene la herencia del Padre. Un hijo reclama la herencia del Padre. Un hijo sabe cuál es su herencia. Un hijo conoce su herencia. Yo quiero preguntarte, ¿tú conoces cuál es tu herencia? ¿Sabes lo que te corresponde por ser un hijo de Dios? Porque la Biblia habla de las herencias y tenemos que buscarlas y reclamarlas para nosotros, porque son nuestras, están a nuestra disposición, las herencias. Somos coherederos con Cristo. ¿Saben? Yo lo veo así como que Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros tenemos la misma herencia que Jesús. Entonces cada promesa que el Padre le da a Jesús es una promesa para tu vida. Yo te animo a buscar en tu Biblia ahora, cada vez que leas una promesa del Padre para Jesús, y que no solo te la tomes como eso, sino también te la tomes para tu vida. Y decir, yo soy el Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia. Tenemos que empezar a actuar y a reconocer, reconocernos por lo que hacemos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Saben, a mí me rompía cuando alguien me hizo esta observación y me dijo, cuando tú hablas con alguien, ¿qué es lo primero que tú dices al presentarte? ¿Qué es lo primero que tú dices? El nombre. Hola. Pero después de eso, después que uno dice el nombre, uno empieza a decir las cosas que hace, ¿no? Empieza a decirle el trabajo, qué es lo que ha hecho los últimos años. Yo siempre hacía eso, yo les decía a todos, no, yo me fui un año a Holanda, estuve 3 meses en Irak, me fui de misionero, y empezaba a decir todas estas cosas. Y ahí me di cuenta que yo me presentaba por las cosas que hacía, y mi valor estaba en las cosas que yo hacía. Pero yo nunca le decía a alguien, hoy no, mi tiempo con Dios, con mi papito ayer, fue pero excepcional. Nunca me encontré diciendo eso, nunca. Ahora lo estoy intentando hacer, pero todavía cuesta mucho. Porque es muy fácil caer en el espíritu de orfandad, porque es más cómodo para tu carne, es más cómodo para ti mismo volver a esa cadena, volver a encadenarte, y tú te encadenas solo, nos encadenamos solos finalmente. Es muy fácil volver allá. El que es hijo quiere ser fiel y obediente al Padre. Lo único que quiere el hijo es que su padre sonría. Tenemos que tener esa actitud. Todo lo que hacemos, no lo hagamos para nosotros mismos, hagámoslo para que el Padre sonría, para agradar al Padre. Tenemos que aprender a ser hijos y a clamar Abba, porque ese es un clamor del Espíritu. ¿Saben? El clamor es del Espíritu. El clamor Abba Padre es el clamor del Espíritu. Cuando tú estás diciendo Abba Padre, tú estás diciendo lo que el Espíritu dice. ¿Cuán fuerte es eso? Cuando clamas Abba Padre, estás diciendo las mismas palabras del Espíritu Santo. ¿Saben? Mi oración muchas veces era, Espíritu Santo, dame tus palabras, cuando siempre estaban al frente mío. Siempre estaban al frente mío. Yo le decía, Espíritu Santo, dame las palabras para decir a estas personas, Abba Padre. Esas son mis palabras ahora. Abba Padre, te necesito. Tenemos las palabras del Espíritu ahí escritas. Necesitamos empezar a leer este libro de vuelta. Y empezar a leerlo con una mente transformada. No como un libro de historia, sino como ese hijo que vino a traer salvación a todos sus hermanos. Abba Padre. En el cielo los ángeles cantan santo, pero solo nosotros podemos clamar Abba Padre. Las criaturas en el cielo no pueden clamar Abba Padre, solo nosotros. Pueden gritar santo toda una eternidad, pero no pueden clamar Abba Padre. Ese privilegio nos corresponde a nosotros. Esa es una herencia nuestra. Nosotros podemos clamar a nuestro papito. Empecemos a hacerlo. Empecemos a empezar nuestros días
diciendo, te amo papá, te amo papito. Cuando Jesús oraba, ¿qué era lo primero que él decía? Padre nuestro, Abba Padre. El primer paso en la oración no son palabras, es identidad. El primer paso en la oración es ser hijo. Padre nuestro, Padre nuestro. Ese es el primer paso en la oración. El primer paso en la oración es mirar a tu papá. La oración ni siquiera requiere palabras ya. Yo les digo, yo este tiempo he llorado y he orado con lágrimas. Y esas han sido mis oraciones más fuertes. Cuando la presencia baja más fuerte, uno empieza a interceder con lágrimas. Y uno empieza a decir, Abba Padre, y las lágrimas empiezan a bajar. Y es así como funciona. La oración empieza por ser hijo, no por hacer o decir algo. Antes de pedir o hacer algo, hay que ser alguien. Hay que reconocer que somos alguien. El lugar de oración es tu comunión, es tu comunicación con tu Padre. Y muchas veces ni siquiera se necesitan palabras. Él lo único que quiere es que lo mires. ¿Por qué es tan importante orar para el Padre? Porque Él está buscando que tú mires para arriba. Que dejes de mirar a las cosas de acá abajo, de este mundo, y que empieces a mirar a tu Padre. Por eso es la oración importante. Y la oración no es solo cuando te encierras en tu cuarto y empiezas a orar. Es todo el día, es toda la noche. Es que tu mente esté consciente de que Él está a tu lado. Es estar en comunicación constante, escuchando y hablando. No solo tú diciendo o pidiendo cosas por tu vida, por tu familia, que está muy bien, sino también escuchar lo que Él tiene para decir. Saben, Él tiene palabras para decirte a ti. Y nosotros muchas veces gastamos nuestro tiempo hablando y no lo dejamos hablar a Él. Imagínense que tienen una mesa aquí y están sentados frente al Rey. Y tú empiezas a hablar toda la noche y no lo dejas hablar. Todas las palabras que Él tenía para decirte, no las vas a escuchar. Imagínense que están con una persona muy importante al frente, ustedes se van a quedar callados escuchando lo que Él tiene para decir. No van a gastar sus palabras, porque quieren escuchar lo que Él tiene para decir. Abramos nuestros oídos para escuchar lo que Él tiene para decir para nosotros. El Padre quiere que tú sepas las herencias que tú tienes. El Padre quiere que tú sepas la libertad que hay en su casa. Él no quiere que tú entres como un extraño a la casa de Dios. ¿Cuántas veces hemos entrado, y yo he entrado al lugar de oración, a la iglesia, como un extraño y no como un hijo? Cuando yo pienso en el Tiago, ¿no?, que es hija de Lali, él abre la puerta de su casa y entra y corre por todos lados. Y él tiene verdadera libertad en su casa. Él tiene verdadera libertad. Pero cuando yo entro, yo tengo que tener un poco más de cuidado, portarme bien, ir ordenando las cosas. Porque yo no soy hijo de Lali. Yo no soy hijo. Ese privilegio le corresponde al Tiago. Yo lo tengo con mi papá. Por ejemplo, ustedes lo conocen como el pastor, pero él es mi papá. Yo tengo los privilegios que muchos de ustedes no tienen con mi papá. Sería muy raro que yo lo trate como pastor. Imagínense, yo entro a la oficina de mi papá, yo le digo, pastor, ¿me puede ayudar con esto? Sería muy raro. Sería muy raro. Y así con Dios. Cuando tú entras y dices, Señor mío y Dios mío, Redentor de mi alma, cuando Él quiere que tú lo llames papá. Él quiere que tú experimentes la cercanía que puedes tener. Yo sentía que en este tiempo el Señor iba a llenar con lágrimas los ojos secos. Esa era una palabra que el Señor me daba muy fuerte. Yo le veía una imagen, yo veía ojos secos y veía como lágrimas empezaban a correr. Yo creo que eso el Señor lo va a empezar a hacer. El Señor va a levantar un movimiento de oración con lágrimas en esta iglesia. Un movimiento de oración con lágrimas. ¿Saben? Hubo un libro que tuve que leer estando en misión que se llama Hijos de la Intimidad. Y había un capítulo que me rompió por completo. Y hablaba de la historia de un hombre que fue a visitar un orfanato. Y cuando entró al orfanato estaba en completo silencio, una sala llena de bebés, estaba en completo silencio.
Y el hombre este que estaba visitando le preguntó a uno de los ayudadores, de los ayudantes, y le dijo, ¿por qué no están llorando los bebés? ¿Por qué no están gritando? ¿Estarán muertos?, les preguntó. Y el ayudante le dijo, no, están vivos, tú mismo puedes ir a verlos. Y él cuando los fue a ver, veía a los bebés y estaban todos paralizados y no gritaban, no lloraban, no sonreían. Y después le preguntó, ¿por qué no lloran? ¿Por qué son tan silenciosos? Y el ayudante le dijo, es porque ya lloraron demasiado y sus papás no vinieron. Ya no lloran porque creen que sus padres no los escuchan ni los ven. Y los bebés lloran cuando saben que son escuchados, cuando saben que son vistos. Por ejemplo, el Dylan, el hijo del Dan, cuando él llora, sus papás van y le cambian el pañal y le dan de comida, le hacen todo. Pero Dylan llora, él llora y grita, porque él sabe que es escuchado. Él sabe que cada vez que él llora, sus papás van a venir. Y lo hacen. Yo soy testigo de eso, lo hacen cada vez que él llora. No solo el día, en la noche también, aquí la han sufrido mucho. Todas las noches, todas las noches. Un hijo que sabe que su papá lo escucha y lo ve, llora y clama. Es hora de volver a empezar a llorar, es hora de volver a empezar a clamar. ¿Saben? Y eso pasa muchas veces, que creemos que Dios, nuestro Padre, no nos escucha, que creemos que Dios, nuestro Padre, no nos ve. Y dejamos de clamar, dejamos de orar, dejamos de llorar. Porque creemos que Él no nos está viendo. Pero Él está al lado tuyo en cada momento. Él está al lado tuyo. Tenemos que abrir los ojos a la realidad de la cercanía de Dios de tu vida. Él está al lado tuyo. El segundo clamor en la Biblia es el clamor de ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Y voy a hablar un poco de qué es el ministerio del Espíritu Santo, por qué el Espíritu Santo está acá ahora. ¿Saben? Y para conocer al Hijo, primero debemos ser hijos. Es necesario primero ser hijos para crecer en el conocimiento del Hijo. Si me pueden poner Efesios 1, del 17 al 18. Ay. Ahí cuando puedan. Efesios 1, del 17 al 18. Que habla de el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué es eso? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pidiendo que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ahí está hablando de Jesús. El Padre de gloria nos va a dar un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Hijo, en el conocimiento de Jesús. El Padre es el único que te puede dar ese espíritu de sabiduría y revelación. Y el espíritu de sabiduría y revelación es para que tú conozcas a Jesús. Dice, alumbrando los ojos. Lo siguiente. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces, ¿cómo conocemos nuestra herencia? Espíritu de sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría y revelación. Nos revela cuáles son las herencias de los santos, cuáles son las herencias de los hijos. Nos da una esperanza a la cual el Padre nos ha llamado. Tenemos que empezar a clamar por un espíritu de sabiduría y revelación sobre nosotros. Eso yo lo he experimentado muy fuerte. Cuando uno ora por este espíritu, realmente el Señor te abre los ojos. No es solo una oración que uno hace. Uno empieza a ver más de Jesús. Uno empieza a ver la herencia que tiene. Uno empieza a ver el lugar que le corresponde a uno. ¿Saben? El mayor dolor en la cruz no fue el dolor de Jesús. Fue el dolor del Padre. Si pueden poner Mateo 27, 46, por favor. Cuando Jesús murió en esa cruz, Jesús sufrió terriblemente y eso lo conocemos, ¿no?
Él sufrió en cuerpo, en el alma, en el espíritu, en todo. Pero ese no fue el mayor dolor en esa cruz. El mayor dolor fue el del Padre al ver a su Hijo en esa cruz. De nuevo les digo a los padres, imagínense a su Hijo que está muriendo. Ese es el mayor dolor que incluso morir uno mismo. Es mayor el dolor de ver a tu hijo morir que a uno mismo morir. Dice, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lema sabactani. Esto dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Súmenle que él estaba muriendo y las palabras de Jesús para su Padre son, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado y eso quebró el corazón del Padre. Pero el Padre lo soportó, Jesús soportó ese dolor para que tú tengas libertad, para que tú puedas ser parte de la familia, para que tú puedas ser un hijo. Ellos dos soportaron ese dolor por ti. Si me pueden poner Hebreos 12:2. Se puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué le hizo soportar esa cruz? El gozo que él tuvo por delante. ¿Qué es ese gozo? ¿Qué es el gozo que Jesús tuvo por delante de él para menospreciar esa cruz? Piensen, Jesús descendió del cielo, ya lo tenía todo. ¿Cuál era su gozo? ¿Cuál fue el gozo de Jesús que le hizo soportar esa cruz? Jesús antes vivía en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, recibía adoración, era exaltado. ¿Cuál fue el gozo que él tuvo por delante? El gozo que él tenía por delante no era estar sentado en el trono, no era recibir adoración en el templo, ni de ángeles, no era el cielo su gozo, no era ni siquiera el Padre su gozo que él tuvo por delante, eras tú. Tú eras el gozo que él tuvo por delante y por eso él soportó esa cruz. Tú eras el gozo. Y el gozo que ahora nosotros tenemos por delante no es el cielo. No son las coronas que vamos a recibir, no son los territorios en los que vamos a reinar, es Jesús. Jesús es nuestro gozo. Ese es el gozo que tenemos por delante de poder pasar tiempo con Cristo. Poder formar parte de Él, ser uno con Él. Poder mirarlo y ser igual a Él. Ese es nuestro gozo. Nuestro gozo no es ni siquiera el cielo, piensen en eso. ¿Qué es el cielo sin Jesús? No son las calles de oro, no es el mar de cristal. Es Él, es Jesús. Ese es el gozo. Mati, puede pasar. Nuestro gozo es la persona de Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos revela. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Tenemos que empezar a conocer a esa persona. Si me pueden poner Juan 16, del 4 al 7. Juan 16, del 4 al 7. Ahora le voy a hablar un poco de esa herida que yo empecé a sentir, ese dolor que yo empecé a sentir, que es un dolor y una herida santa que el Señor pone. Y somos heridos porque Él, esa persona, ese gozo puesto por delante, no está con nosotros ahora físicamente. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Este es Jesús hablando. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, yo lo voy a enviar. Entonces Jesús ascendió para que el Consolador venga. Pero el Consolador
no solo el que viene a consolarte de tus problemas, no solo el que viene a confortar tu corazón, a confortar tu alma en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Él viene a consolar esa ausencia de Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él dejó una tristeza en los corazones de los discípulos. Y es el consolador, es el Espíritu Santo el que viene a consolarnos, el que viene a llenar ese vacío que Él dejó. El consuelo principal del Espíritu es que todavía no está físicamente Jesús con nosotros y Él viene a llenar eso. Porque el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y Él viene a llenar ese vacío. Él viene a llenar ese vacío. Eclesiastés dice que hay eternidad en nuestros corazones. Solo alguien eterno puede llenar ese vacío eterno. Solo alguien que es eterno puede llenar ese vacío eterno. Estamos creados para vivir delante de Dios, delante de su presencia y ministrar su corazón. Y ministrar su corazón. Somos seres eternos. Tenemos eternidad en nosotros y estamos creados para vivir delante de alguien que es eterno, delante del Padre, y poder ministrarlo a Él, poder mover su corazón y sonreírle, porque tú eres el gozo de tu Padre. Tú eres el gozo de tu Padre. Si voy a poner 1 Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Cuando lo veremos vamos a ser como Él. Cuando podamos ver su rostro vamos a ser iguales a Él. Vamos a llegar al diseño por el que fuimos creados. Y todo lo que estaba corrompido delante de nosotros se va a reconciliar en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando lo veamos, vamos a ser transformados a su imagen. Para tener una esperanza se necesita un dolor. Sino, ¿qué estamos esperando? Necesitamos una herida para tener esa esperanza. Para que Él venga, cuando Él venga en las nubes y se revele y se manifieste, nosotros lo vamos a ver y vamos a ser transformados. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. El pecado que había en nosotros, la carne se va a ir y vamos a ser puros como Él es puro. Vamos a ser puros como Él es puro. Una pureza total en nosotros. Si podemos ir a Juan 16, del 16 al 22. Un poco más y ya no me veréis. Aquí está hablando antes de que Jesús ascendiera. Y después de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de los discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y le dijo: estáis discutiendo entre vosotros sobre esto, porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me volveréis a ver. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré a ver otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando lo volvamos a ver, nadie nos va a quitar el gozo. Y ahora vamos a tener dolor, como una mujer que tiene dolores de parto,
Pero cuando nazca el niño, nos vamos a olvidar de toda angustia, nos vamos a olvidar de todo dolor y tendremos un gozo perpetuo, tendremos un gozo eterno sobre nosotros. Si puede subir el equipo de música por mientras. Ahora hay una herida en nosotros para anhelar el día en que lo veremos, para ser como Él. Va a haber una herida en nosotros para poder verlo y poder recibir ese gozo eterno. Y toda aflicción que tenemos ahora la vamos a menospreciar, así como Jesús menospreció esa cruz. Y ahora, mientras menospreciamos nuestras aflicciones, esperamos y anhelamos el día en que Él se manifieste, el día en que Él llegue. Por eso ahora tenemos al Consolador, para que llene la ausencia de Jesús físicamente hasta que Él vuelva. Y ese dolor de no poder verlo ahora, el Consolador viene a consolarlo ahora. Ese Consolador viene a traer un gozo en nosotros hasta ese día. Saben, yo quiero hacer la invitación aquí a cualquiera que quiera pasar acá adelante para ser heridos por ese amor, para ser heridos, para poder verdaderamente anhelarlo a Él. Saben, y esto es algo muy serio y algo muy difícil. Vas a sentir dolor, vas a sentir una herida, un dolor en tu alma, pero que te va a hacer anhelarlo como lo único que necesitas. Toda tribulación, toda aflicción que tendremos que pasar no va a ser nada comparado a esa esperanza. Esa esperanza muy poderosa. Esa esperanza te purifica. Esa esperanza te hace igual a Él.